Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes ya 18 de octubre de 2019. Hoy vamos a conversar con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Hay diversos puntos, hay temas que están corriendo, hay mucha agua que está corriendo en política en El Salvador, como por ejemplo lo que ha pasado esta semana con una cuestionada elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Además han surgido dudas que han surgido desde la presidencia del partido Arena, la presidencia de Gustavo López Davison, sobre supuestos acercamientos entre el alcalde, en este caso que nos acompaña aquí en el estudio, con el presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a intentar buscar respuestas a todas estas interrogantes que están ahí en las agendas políticas del país. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto, luego pues saludamos a nuestro invitado de hoy. La semana que estamos finalizando estuvo marcada por eventos naturales que dejaron varias familias en situaciones precarias en diversos puntos del país, pero también por algunas decisiones políticas que generaron controversia. Este miércoles, durante la sesión plenaria, los diputados, con casi un mes de retraso y 57 votos, eligieron a José Apolonio Tovar como el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. La elección del nuevo titular ha estado rodeada por la polémica, pues Tovar tiene 4 procesos judiciales pendientes, por delitos de falsedad ideológica, por prevaricato, por el delito de tráfico de influencias y por actos arbitrarios. Sin embargo, a pesar de las críticas que venían incluso del presidente de la República, Nayib Bukele, el nuevo funcionario fue juramentado. Esta no es la primera vez que Bukele difiere de las decisiones que toman los legisladores. Sin embargo, es de mencionar que a pesar de las constantes contradicciones que existen entre estos dos poderes de Estado y entre el presidente y los partidos políticos, el alcalde de San Salvador y miembro del partido Arena, Ernesto Mason, aseguró que personalmente apoyará al presidente de la República en todo aquello que ayude al país. El edil sostiene que la confrontación estéril no ayuda en nada, por lo que es mejor dejar a un lado los intereses políticos. Es de mencionar también que hace una semana, durante las audiencias contra 426 pandilleros capturados en la Operación Cuscatlán, uno de los testigos criteriados, Conclave Noé, señaló a varios políticos de haber pactado con estos grupos criminales. Noé confirmó que la MS-13 y la Pandilla 18 tuvieron relación directa con el FMLN entre 2014 y 2016 a través del exministro de Gobernación, Arístides Valencia, quien llegó a ofrecerles hasta $100 millones. Mientras que la conexión con Arena la mantenían, según las declaraciones del testigo, con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con el edil capitalino. ¡Comenzamos! Así es, como les adelantábamos, está en nuestros estudios, aquí en Hechos AM, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a quien le damos los buenos días en este viernes. Alcalde, qué bueno que puede estar con nosotros aquí cerrando la semana. Buenos días, Manuel, siempre a la orden de ustedes y un saludo para todos los televidentes de Canal 12. Alcalde, sin dar muchas vueltas, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ha tenido usted algún tipo de acercamiento, algún tipo de diálogo con el presidente Nayib Bukele en los últimos días? Sí, constantemente. Yo creo que es algo que debe darse más en el país. Deben darse acercamientos y trabajos en conjunto entre gente de diferentes partidos políticos para poder sacar al país adelante. Si se hacen esfuerzos aislados por vías separadas, no es lo mismo como que si se unen esfuerzos anteponiendo los intereses de la gente, anteponiendo los intereses del país a cualquier interés político, partidario o ideológico. De todos son conocidas las diferencias ideológicas, partidarias que tenemos con el presidente Bukele, pero también nos unen algunas cosas como es que ambos, creo, queremos que el país salga adelante. Queremos que en el país se generen más y mejores oportunidades para nuestra gente. Y creo que nuestro país debe pasar de un tema de confrontación estéril a una fase de diálogo, de entendimientos, de consensos y de grandes acuerdos de país, donde si bien van a haber cosas que nos van a separar, nos centremos más en las cosas que nos unen y empujemos la carreta en una misma dirección.
Pero, ¿qué piensa usted cuando el presidente de Arena, Gustavo López Davison, dice en una entrevista que le generaban dudas estos acercamientos entre usted y el presidente de la República? Y de hecho él dice, y lo cito literalmente, dice: voy a conversar con Neto sobre esto. Neto es usted, el alcalde de San Salvador. En este caso, ¿qué piensa de que él lo diga en una entrevista de que le generan dudas esos acercamientos, ese diálogo entre la alcaldía y el órgano ejecutivo en este caso? Bueno, creo que el mismo diálogo que se tiene lo debería de mantener él como presidente del partido con todos los partidos políticos, con el FMLN, con Nuevas Ideas, con GANA, con PCN, con PS, con todos los partidos políticos. Es importante que se mantenga el diálogo y que se busquen puntos de coincidencia. Creo que nuestro país ha pasado de épocas de dictadura a una guerra civil que se llevó las vidas de decenas de miles de salvadoreños. Luego se logró la paz, pero luego de la paz pasamos a una democracia de polarización, a una democracia con muy pocos acuerdos de país, y ahora debemos de pasar a una etapa de una democracia de colaboración entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, que pongan por delante a la gente y por delante al país. Eso le ha faltado a El Salvador. Al Salvador le faltan acuerdos, y creo que tanto Arena debe de poner de su parte como el presidente de la República debe poner de su parte. También yo he sido muy crítico cuando el presidente de la República le quiere dar órdenes a la Asamblea Legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa se pone en una posición de no querer apoyar ninguna iniciativa porque viene de parte del presidente de la República. Yo creo que debe haber voluntad de ambas partes, debe haber voluntad de trabajar en conjunto y de buscar la armonía entre los diferentes poderes del Estado, poniendo adelante al país y adelante a nuestra gente. Pero ¿qué pasa? ¿Hay problemas de comunicación en Arena? Porque de pronto ese Gustavo López parece que no se daba por enterado de que usted tenía, digamos, esos diálogos con el presidente de la República. Pues yo creo que antes de ir a la televisión debería haberme llamado, pues. O sea, antes de ir a la televisión a decir que se le generaban dudas, pues me debería haber llamado, y cualquier aclaración, cualquier inquietud que él tenga, yo con mucho gusto se la aclaro. El día de ayer nos reunimos y creo que todo quedó bastante y ampliamente aclarado. ¿Y cómo definiría usted los temas que abordaron en esta reunión? ¿Le explicó usted el tipo de acercamientos que tenía con la presidencia o lo que esperaba de él como presidente de Arena? Le dije muchas cosas que no concuerdo. Le dije que no compartía cosas como, por ejemplo, la forma y el resultado de la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que no compartía tampoco la comisión que formaron en contra del director de Tejido Social. No me gusta a mí ver a Arena aliarse con el FMLN para formar una comisión innecesaria. No me gusta a mí ver a mi partido aliarse con el FMLN para elegir a una persona orgánica del FMLN a un cargo donde debería prevalecer la independencia y la idoneidad de la persona. También no creo que alguien que vaya a procurar por la defensa de los derechos humanos sea alguien que sea pro aborto. El principal de los derechos humanos es la vida, y alguien que esté en contra de la vida pues no debería de ser la persona más idónea para defender los derechos humanos en un país, o para procurar por ellos. En fin, creo que fue una reunión muy franca, de las que deberíamos de tener mucho más seguido, y yo sé que hay veces que en la Asamblea Legislativa toca tomar algunas decisiones que muchos no comparten. Bueno, de hecho, me parece que fueron 20 diputados propietarios los que no estuvieron presentes para votar por la elección, porque no querían votar, y muchos de los que votaron incluso votaron no satisfechos con el lineamiento del partido. Entonces, a veces cuando hay que tomar decisiones que son producto de algún tipo de negociación, que son normales en una legislación, pues hay que socializarlas un poco mejor. Pero de hecho la crítica ha venido a esta unión o a esos acuerdos en la Asamblea Legislativa entre Arena y el FMLN, ha venido incluso de la Presidencia de la República, porque el presidente decía a través de su comunicación en redes sociales que
durante la guerra decían que eran diferentes, pero ahora se unen para, digamos, en este caso, elegir a un procurador. ¿Qué piensa usted de estas situaciones? Porque vimos exactamente lo que pasaba, que Arena sacaba a sus diputados titulares y ponía a un buen número de suplentes a que dieran el voto, por en este caso, por Apolonio Tobar. Bueno, creo que eso pasa cuando una decisión es más impuesta que sale de la voluntad de la fracción, y creo que deberían de tratar de evitarse ese tipo de situaciones donde, bueno, si 20 de los 37 diputados del partido no quieren votar por una persona, pues algo anda mal. Entonces, creo que son cosas que deben de manejarse de una mejor manera, y debe de mejorarse la socialización de las decisiones, la comunicación y el debate al interior de la fracción. No es fácil. Yo fui diputado 3 años, muchas veces me tocó apoyar decisiones del partido que yo no compartía. También muchas veces como dirigente del partido me tocó apoyar y defender posiciones que tampoco como dirigente compartía, pero al final era una mayoría del partido que las apoyaba y toca apoyarlas. Entonces, lo que hay que hacer es saber socializar mejor esas decisiones, comunicarlas mejor y tratar de que no dañen la institucionalidad del país o que no dañen la situación del partido. Para mí, como lo expresé a través de mis redes sociales, es un retroceso a la institucionalidad del país y a la independencia que debe existir en estos nombramientos de segundo grado, el que se haya nombrado a una persona que sea orgánica del FMLN, que sea un donante activo del FMLN. Creo que, o de cualquier partido político que sea, no debería de ostentar un cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos, y además creo que no tiene la idoneidad para ese cargo. Ojalá me equivoque y ojalá el señor Tobar haga un buen trabajo, haga un trabajo con independencia que fortalezca la institución y no sea, como temo, un apéndice o alguien que esté subordinado a los lineamientos de la cúpula del FMLN. El presidente de Arena, cuando comenzaba su trabajo al frente del partido, decía: no me gusta la palabra oposición, pero en los últimos días hemos visto pues un cambio un poco del discurso. De hecho, una de sus últimas publicaciones en redes sociales le recriminaba al presidente de la República que estaba gobernando a través de Twitter. ¿Qué piensa usted de esta situación? ¿Cuál, desde su punto de vista, debería ser el discurso que debería manejar Arena en este momento, en la situación que vive El Salvador? Creo que Arena debe ser una oposición más propositiva, más constructiva, y al mismo tiempo creo que el presidente de la República también debe buscar la armonía entre los diferentes poderes del Estado y el diálogo entre los diferentes partidos políticos o fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa. Creo que los consensos y los acuerdos necesitan de la voluntad de todas las partes, no solo de una. Porque si Arena se muestra dialogante, buscando acuerdos, buscando consensos y entendimientos, pero el presidente no pone de su parte, pues nada se puede lograr. Creo que ambos deben de poner de su parte. Creo que el presidente de la República también debe buscar promover más el diálogo y el entendimiento, especialmente con Arena, que es la principal fuerza política del país en la Asamblea Legislativa, con 37 diputados. También a nivel de los alcaldes, los 139 alcaldes de Arena gobiernan alrededor del 72% de la población del país. También deben unir esfuerzos el gobierno central con los diferentes gobiernos locales. En el caso de San Salvador lo estamos haciendo bien. En el caso de otros municipios, pues ha habido ciertos conflictos con gente que llega del gobierno, que no coordina con las alcaldías. Creemos que el plan de control territorial, especialmente la fase 2, que tiene que ver con la prevención, el éxito de eso depende del trabajo conjunto que haya entre el gobierno central con los gobiernos locales. Entonces, en lo que yo pueda servir para mediar porque se den esos acuerdos, esos consensos y esos entendimientos, pues estaré a la orden tanto de mi partido como a la orden del presidente de la República. Y así he dicho también desde siempre que yo quiero que al gobierno de Nayib Bukele le vaya bien, porque si al gobierno de Bukele le va bien, nos va bien a todos los salvadoreños, le va bien al país. Y en todo lo que yo pueda apoyar
al presidente de la República y a su gobierno en las cosas que beneficien a los salvadoreños, ahí van a contar con mi apoyo, así como también voy a ser alguien muy crítico de aquellas cosas que creo que no le convienen al país. Ahora bien, usted me decía, me reuní con el presidente de Arena, Gustavo López, y hablábamos de esos temas, de esas cosas que a mí no me parecen. Pero ¿qué gana Arena con la elección de Apolonio Tobar como procurador de derechos humanos? Una persona que justo hace unos minutos acaba de aceptar que tiene 4 expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, porque Arena es una fuerza importante en la Asamblea Legislativa con 37 diputados. Obviamente podría incidir en una elección diferente a la que se dio en la Asamblea. Pero ¿qué le explicó Gustavo López qué gana Arena con apoyando esta elección? Pues yo creo que una elección de estas no debería de tratarse de qué gana Arena o qué gana qué partido político, sino que gane el país y que se fortalezca la institucionalidad del país. Y en este sentido, y ojalá me equivoque, como dije antes, creo que no gana el país y creo que es un retroceso para la institucionalidad del país. Ojalá me equivoque y ojalá el señor procurador para la defensa de los derechos humanos haga un buen trabajo, un trabajo con independencia y un trabajo que venga a fortalecer la institución. Pero viniendo de donde viene y siendo orgánico de un partido político, cualquiera que sea, creo que no contribuye al fortalecimiento de la institución o a la independencia que debe tener un procurador para la defensa de los derechos humanos. La pregunta sigue siendo la misma, alcalde. ¿Por qué Arena vota por una persona, en este caso, que tiene expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República? Cuando, bueno, usted ha sido diputado y ha participado de elecciones de segundo grado y sabe el análisis que se hace de las hojas de vida de las personas que están aspirando a cargo de elección de segundo grado. Sí, yo creo que expedientes abiertos, mientras no haya condenas, no debería ser un impedimento. El impedimento sí debería ser la vinculación partidaria. Eso para mí es lo clave de eso. Creo también yo que para mí si es cierto, porque no me consta, no conozco al señor procurador, nunca he platicado con él. Si es cierto lo que se dice que es abiertamente pro aborto, creo que tampoco es idóneo para el cargo para defender los derechos humanos, siendo el principal derecho humano el derecho a la vida, incluyendo el derecho a la vida de los no nacidos. Entonces, yo creo que eso es más que cualquier expediente abierto, porque cualquiera puede tener un expediente abierto en la Fiscalía General de la República y mientras no haya un debido proceso y sea oído y vencido en juicio, pues no debería tener ningún problema. El tema es la vinculación partidaria, que no debería darse en casos de nombramientos de elección popular, sean procuradores, sea fiscal, sea magistrado de la Corte de Cuentas, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No debería haber gente con vinculación partidaria, sino debería haber gente con idoneidad y con independencia para ejercer esos cargos. Pero ¿considera usted válido, por ejemplo, que Apolonio Tobar diga: yo fui asesor de la fracción del FMLN y en determinado momento pues colaboré porque creí que era parte del hecho de trabajar con ese partido el dar dinero? Entonces, ¿es válido este tipo de argumentos que daba en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación cuando se le preguntaba su vinculación con el partido? Bueno, él mismo confiesa su vinculación partidaria. Entiendo que al FMLN, a todos los funcionarios que ellos nombran, los obligan a donarle al partido. No es nada voluntario, es obligación. Sin embargo, al ser nombrado y ser asesor de la fracción del FMLN y alguien estrechamente vinculado a ese partido, él mismo confiesa su vinculación partidaria, que no debería de darse en estos casos de elección de segundo grado. Ahora bien, ¿cómo ve usted el panorama para Arena rumbo al 2021? Ya estas elecciones están muy cercas también. Sabemos que el 2020 es un año preelectoral, un año intenso de trabajo, y muchos dicen que lo que se está haciendo hoy va a influir en el resultado que los partidos políticos van a obtener, y hasta ahora todos los que hablan de política pues no le auguran un buen resultado a los políticos tradicionales por las mismas situaciones que están ocurriendo en medio de cómo se está moviendo el panorama político salvadoreño. Yo creo que mucho va a depender de la renovación que impulse esta nueva dirigencia que tiene el partido. Creo que esta nueva dirigencia tiene un reto muy importante de impulsar una renovación, no solo abriendo espacios a que surjan nuevos liderazgos, dándole espacios importantes a gente joven, que de hecho se está haciendo. Yo me siento muy optimista y con mucha esperanza de ver la calidad de gente que tenemos en las juventudes de Arena. Hay gente muy capaz, muy preparada, con mucho futuro político dentro de la juventud del partido, y en la medida que se le abran esos espacios a esta gente, que se le den oportunidad de candidatearse en las próximas elecciones, debería de darle réditos muy positivos al partido y réditos muy positivos al país.
Por otro lado, los alcaldes de Arena, en términos generales, están muy bien evaluados y haciendo un excelente trabajo. El caso de la emergencia que se dio esta semana es un ejemplo de eso, donde los alcaldes se volcan al territorio a resolverle problemas a la gente que se vio afectada por las lluvias y por eso. Y creo que mientras los alcaldes estén haciendo un buen trabajo, mientras haya una importante dosis de renovación en la Asamblea Legislativa, mientras esta dirigencia también impulse no solo la renovación de personas, sino la renovación en la forma de comunicarse hacia dentro del partido y hacia afuera del partido, que renueve las formas en cómo conectar con la población de acuerdo a los nuevos tiempos que hay. Creo que Arena también debe dejar de ser una oposición que se oponga a todo, pasar de la oposición a la proposición. Los enemigos de Arena no son los adversarios políticos, los otros partidos políticos o el presidente Bukele. Los enemigos de Arena son los grandes problemas que tiene el país, la inseguridad, la corrupción, la falta de oportunidades, el desempleo, en fin, esos son los grandes problemas y los grandes enemigos que debe tener Arena y a los que Arena le debe declarar la guerra para combatirlos, uniéndose con quien sea, con quien haya que unirse para combatir esos grandes problemas del país. Entonces, en la medida de que tengan la capacidad de liderar esos cambios, porque Arena necesita cambiar, si Arena sigue igual, pues sí, se va a ir disminuyendo como partido político, pero si Arena cambia y se transforma en una oposición propositiva, renovada, audaz y al mismo tiempo una oposición vigilante que se oponga enérgicamente a aquellas cosas que no le convienen al país o a aquellos abusos de poder, Arena debería salir bien en las elecciones del 2021. Usted dice que debe haber un relevo en Arena, pero ¿qué pasa cuando, digamos, los jóvenes buscan dar su opinión y en determinado momento se les da esa oportunidad dentro del partido? Porque en la elección de Apolonio Tovar ocurrieron situaciones, como ya decíamos, en las que Arena saca a sus diputados titulares y mete a diputados suplentes que todos votan de acuerdo a la línea que había fijado el partido. En el caso, hay incluso hasta un video circulando en redes sociales donde se ve al diputado Josué Godoy, que al parecer él quería participar de la elección del procurador y el jefe de fracción, Carlos Reyes, en este caso le dice que tiene que salir porque va a entrar la suplente. Josué Godoy es un diputado joven que ha entrado a la política con Arena y vemos que parece que no se le da la oportunidad de participar y de expresar lo que él piensa sobre la elección que se estaba dando en el Pleno. Bueno, como dije anteriormente, creo que esta elección se manejó mal. Pero Arena ha sido el único partido que le ha abierto esos espacios a jóvenes como Josué Godoy. Otros partidos no lo han hecho. Otros partidos se mantienen con los mismos de siempre, de toda la vida. Arena ha sabido hacer esos relevos y dejar que sea el elector quien decida qué diputados que tienen trayectoria, que tienen experiencia, que tienen... porque una renovación no pasa por quitar a los viejos y meter solo nuevos, sino darle la oportunidad a los nuevos para que el electorado decida la combinación de diputados que debe tener un partido político, una fracción. Pero sí creo que va a depender mucho de la apertura y de la renovación que impulsa esta dirigencia en darle oportunidad a estos diputados en la toma de decisiones. Y pues creo que ampliamente he hablado de que no se manejó bien el tema de la elección del procurador y ojalá no se den estos casos en futuras elecciones o en futuras decisiones que son trascendentales en la Asamblea Legislativa. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. La conversación con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, continúa. Vamos a hablar de otros temas que han surgido a la opinión pública nuevamente y queremos pues conocer el punto de vista del alcalde y que nos dé su versión de lo que se ha estado diciendo y lo que ha estado ocurriendo. Quédese con nosotros, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM, regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista, esta mañana de viernes, conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Como les decíamos, hay diferentes puntos que han estado en las agendas informativas en estos últimos días. Algunos temas han resurgido y nuevamente han cobrado fuerza. Por ejemplo, el testigo de nombre clave Noé,
que está declarando en el juicio que se sigue contra las personas acusadas y detenidas en la operación Cuscatlán. Son más de 400 pandilleros los detenidos en este caso. Este testigo ha vuelto a poner en las agendas informativas el tema de los presuntos acercamientos o los acercamientos entre partidos políticos y estructuras criminales. Él decía en un fragmento de su declaración que en las elecciones de 2014, el doctor Norman Quijano, quien era candidato a la presidencia de la República por el Partido Arena, incluso llegó a ofrecerles $1 millón a las pandillas. Pero, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Pues tenemos aquí al alcalde de San Salvador con nosotros para que nos dé su punto de vista sobre esta situación. ¿Qué piensa, alcalde, de que este tema haya resurgido nuevamente y que otra vez se esté cuestionando los acercamientos entre partidos políticos y pandillas? Mire, yo creo que lo más importante es que este juicio siga su curso y que se siga dilucidando. Creo que el testigo en mención es un criminal criteriado que ha dicho una serie de medias verdades, mentiras totales y algunas acusaciones infundadas. El juicio no hay que perder de vista que es contra 420 y tantos pandilleros. Y pues cualquier aclaración que se requiera o cualquier inquietud que se tenga, pues debe dilucidarse en la Fiscalía General de la República o en el juicio. De todos es conocido que yo me reuní en representación de mi partido, no lo hice a manera personal con las pandillas, con el propósito que dejaran a la gente votar y con el propósito que dejaran a nuestra gente entrar a territorios controlados con las pandillas. En la situación que vive nuestro país, acá también a muchos les toca pagar extorsión, y pagan extorsión no por el tema de financiar estos grupos, pagan extorsión por temas de supervivencia, desde empresas multinacionales, grandes, medianas, pequeñas, microempresas, desde una empresa multinacional hasta el dueño de una tienda, hasta un paletero, le toca pagar extorsión, y los partidos políticos no son la excepción. A mí me ha tocado ir a pagar, en nombre de mi partido, me ha tocado ir a pagar extorsión para que dejaran a la gente votar libremente y que no pasara lo que pasó en la elección del 2014, donde se activaron las pandillas en favor del FMLN y en contra de los votantes de Arena. Y esto es algo que tristemente ha sido la realidad en nuestro país, y ojalá de manera integral se vaya resolviendo el tema de la inseguridad, apostándole a la prevención, apostándole a la reinserción, trabajando para que la gente que participa de estos grupos se vaya saliendo de la criminalidad, y también apostándole duro a la represión de aquellos que sigan delinquiendo. Y eso no lo va a resolver el gobierno por sí solo, eso lo vamos a resolver si todos unimos esfuerzos, gobierno central, gobiernos locales. Los gobiernos locales pueden hacer muchísimo en el tema de la prevención, empresa privada, ONGs, la cooperación internacional y la ciudadanía promoviendo y dando la confianza para que pueda haber una verdadera denuncia ciudadana y así poder combatir efectivamente el crimen. Y este fenómeno de las pandillas se tiene que trabajar con los jóvenes desde muy pequeños para darles oportunidades y para darles una opción distinta, para que no sea su única opción ir a parar a las pandillas. Alcalde, usted mencionaba una palabra que es importante y que es clave en este proceso. Usted decía extorsión, el pago de una extorsión. Primero, cuando usted se reúne con las pandillas en 2014, que estaba el de ahora difunto Salvador Ruano también en esa reunión, no fue una negociación, fue el pago de una extorsión. Usted fue a pagar para que permitieran a los votantes de Arena salir a hacer, digamos, o cumplir con su deber ciudadano de ejercer el voto. No, en esa ocasión no. En esa ocasión lo que se hizo fue ir a presentarles las propuestas que tenía nuestro partido. Ir a decirles, miren, incluso en la grabación que ahí la pueden ver o la pueden escuchar en las redes sociales, se les dice, al que siga delinquiendo lo vamos a reprimir, lo vamos a perseguir, pero vamos a dar oportunidades para que puedan salirse del ámbito delincuencial. Vamos a resolver temas como el hacinamiento carcelario, vamos a ser respetuosos de los tratados de derechos humanos suscritos por el país, vamos a apostarle a la prevención. Y se les decía, mire, y ustedes quieren que sus hijos sean pandilleros. Y los mismos pandilleros, los mismos líderes de las pandillas, no, nosotros no queremos este futuro para nuestros hijos. Entonces busquemos opciones fuera del ámbito
del ámbito delincuencial. Para eso fue esa reunión. A mí me tocó pagar extorsión para otra ocasión en el año 2015, que estaba pasando lo mismo. Seguía el mismo pacto del FMLN con las pandillas, y en aquel momento el Ministerio de Seguridad y la policía controlada por el FMLN estaban del lado de las pandillas y utilizando a las pandillas para que la gente de mi partido no pudiera entrar al territorio, y también amedrentando a los votantes para que no fueran a las urnas. Entonces, para evitar que se diera lo mismo que se dio en la primera vuelta del 2014, que para la segunda vuelta se dio con mucha menor incidencia, por eso fue necesario hacer las cosas que se han hecho a diferente nivel, y las han hecho todos los partidos políticos sin excepción. Les ha tocado tener este tipo de contactos y en muchos casos pagar extorsión, como le ha tocado a muchas de las empresas del país. Todos conocemos a alguien que le ha tocado pagar extorsión o que le toca pagar extorsión constantemente, y eso lo hacen por la pura supervivencia. No lo hacen porque a nadie le gusta pagar extorsión, por supuesto, como a nadie le gusta pagarle el rescate de un secuestro a un secuestrador. Pero es una realidad que vive en nuestro país, y es una realidad que ojalá podamos ir transformando y dejando atrás en El Salvador, en la medida que vayamos uniendo esfuerzos para resolver el problema de inseguridad y el problema del control territorial que tienen estos grupos criminales en el país. Usted ayer decía, a mí me mandaron con las pandillas para que la gente pudiera salir a votar. Pero ¿quién le mandó que fuera con las pandillas? Porque ahora en Arena parece que todo el mundo se quiere desvincular del tema. Incluso Jorge Velado salió de su, digamos, de su vida de fuera de la política, a hablar de que nada de lo que pasó, pues él dijo literalmente, lo voy a leer: como expresidente de Arena puedo asegurar que jamás nuestro candidato presidencial en 2014, Norman Quijano, planteó hacer algún tipo de negociación con grupos de pandilleros. De hecho, decía, en su plan de país estaba claro que combatiría a esos delincuentes. Parece que todo el mundo se quiere desvincular. El doctor Norman Quijano decía, jamás he tenido algún tipo de acercamiento con pandilleros. Yo no puedo hablar por Norman, y no creo que Norman los haya tenido. En aquel momento él era el candidato presidencial. Ahora que Jorge Velado diga que él no sabía nada, eso no es cierto, ¿verdad? Yo no fui a título personal. En ninguna ocasión que me he reunido con estos grupos fui a título personal. Yo fui en representación en nombre del partido, con el conocimiento de la dirigencia del partido de aquel momento. De Jorge Velado en este caso. Sí, claro. Y me pareció, digamos, una actitud cobarde de parte de la dirigencia del partido, que cuando salió ese video me dieron la espalda. No solo me dieron la espalda, dijeron que no estaban al tanto, dijeron que se oponían a ese tipo de cosas, y no solo lo negaron, sino que asimismo muchos personeros del partido salieron a atacarme, a lincharme y a querer destruirme. Eso fue muy duro, y es una de las cosas en las que yo me identifico con el presidente Bukele, porque lo mismo le hizo el partido FMLN a él. Es decir, le dieron la espalda, lo lincharon, lo quisieron destruir, y al final salió más fortalecido. Y creo que al final de esto lo importante es salir con la verdad, dar la cara ante la realidad, y creo que es algo que le faltó al partido, es sincerarse tanto hacia dentro del partido como hacia afuera del partido, y decir la realidad de las cosas. ¿Sí? Al partido le tocó pagar extorsiones como le ha tocado pagar a todos los partidos políticos. Eso es diferente a hacer una negociación con estos grupos. Y al partido le tocó pagar extorsiones como le ha tocado hacer a prácticamente todas las empresas que tienen incidencia territorial en el país, de cualquier tamaño. Es una realidad, y es una realidad producto también en buena parte de ese pacto que hizo Mauricio Funes con estos grupos criminales en su momento, la mal llamada tregua, que fue un pacto gobierno y pandillas. Si sabía Jorge Velado de la reunión que usted sostenía con las pandillas, por ende sabía el candidato también de esta reunión. En aquel momento sí. ¿Y por qué el doctor Norman Quijano dice que él se desvinculaba de todo esto y que él no tenía conocimiento? No, lo que él dijo es que no había participado él de esas reuniones, ¿verdad? Y no creo en realidad que Norman haya participado de algún tipo de esas reuniones. En algún momento... Y yo creo también en lo que dice Velado, que Norman buscaba en su plan de gobierno y tenía una intención sincera de resolver el tema de las pandillas, y de resolverlo de una manera integral, no solamente apostándole a la represión, a la mano dura, sino de una manera holística, donde también se buscara apostarle de manera decidida a la prevención. De hecho, una de las propuestas
que en la reunión esa que salió, que tuve con el alcalde Ruano, se les decía, vamos a formar el viceministerio de prevención social, que lo que va a buscar es la integración, la reinserción y sacar del ámbito criminal a estos grupos. También vamos a apostarle de manera decidida a la prevención y vamos a hacer que las cárceles no solo cumplan su labor punitiva de castigar a aquellos que delincan, sino también la función de rehabilitar a aquellos delincuentes para que saliendo de los penales tengan las posibilidades de ser ciudadanos que no sigan en el ámbito delincuencial. En algún momento, bueno, cuando usted nos dice Jorge Velado sabía de la reunión, pero si vemos el video de 2014, usted habla en determinado momento de Facundo Guardado como posible ministro de Justicia y Seguridad, y habla también del desmontaje del penal de máxima seguridad. Todo esto ya se había hablado con la dirigencia del partido, del tipo de diálogo que se iba a tener con esta gente. De Facundo era algo público, que el mismo Norman había hecho público que Facundo sería su ministro de Seguridad. De hecho, había aparecido públicamente presentándolo como alguien que iba a ser parte esencial de su gobierno en el tema de seguridad, especialmente en el tema preventivo. Con el tema del penal de máxima seguridad era el respeto de los derechos humanos en el penal de máxima seguridad, no era el cierre del penal. Ellos pedían eso, pero no era eso, era el que se respetaran los derechos humanos y los tratados suscritos para el país en ese penal donde no se estaban respetando en aquel momento. ¿Usted considera, alcalde, ya que con esto queda aclarado el tema de las pandillas y de estos acercamientos que han surgido una y otra vez y le ha tocado dar a usted explicaciones sobre esa situación por el video de 2014 sobre todo? Mira, yo siempre he sido muy transparente en esto y yo siempre he dado la cara en esto y he sido muy franco y yo mientras uno hable con la verdad, nosotros nunca buscamos un tema de negociación, nosotros nunca buscamos un tema de conseguir los votos de los pandilleros, nosotros no. Nosotros lo que buscamos es que la gente saliera a votar libremente y que dejaran a nuestro partido entrar a los territorios con libertad y sin el peligro de ser asediados por las pandillas, así como que no pasara lo que pasó en la primera vuelta del 2014, donde decomisaron DUI, donde los pandilleros se ponían a la entrada de los centros de votación, donde no dejaban de salir de las comunidades a la gente arenera para que no pudiera ir a ejercer libremente el voto. Que las pandillas no fueran un factor de decisión en el ámbito electoral y que la gente votara con libertad por quien quisiera votar. Ahora bien, ¿espera usted que el partido se sincere sobre este tema ya que se ha entrado, digamos, mucho a hablar del mismo y se sigue debatiendo sobre lo que pasó en 2014, sobre los acercamientos que se han dado en otros momentos, que los partidos es momento que también se sinceren y hablen de esta situación? Yo creo que fue un error no haberse sincerado en el momento y ahora ya son otras personas las que están en la dirigencia del partido y ninguna de las personas que está en la dirigencia actual estaba en aquel momento. Sí creo que fue un error el que el partido no se haya sincerado en el momento y que buscaran, digamos, un chivo expiatorio, en este caso este servidor, para que se llevara como que si yo había actuado a título individual y sin el conocimiento del presidente del partido. Yo no fui parte de la decisión del pago de la extorsión, que no era ni el presidente del partido ni el tesorero del partido, pero si me hubieran preguntado también, hubiera apoyado el que se hiciera todo lo que se pudiera hacer dentro del marco de la ley para que nuestra gente pudiera votar y para que las pandillas no fueran un factor que incidiera en la decisión de los electores. Ahora bien, hablemos de eso del pago de la extorsión, alcalde. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Usted me dice fue para las elecciones de 2015 de alcaldes y diputados. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente con este pago de la extorsión? Bueno, yo no era ni siquiera miembro de la dirigencia, yo había renunciado porque estaba optando a una candidatura. No era ni funcionario, no era ni miembro de la dirigencia y me pidieron de parte de la dirigencia de aquel entonces que fuera nuevamente a hablar con estos grupos. Ellos pedían que se les tenía que pagar para que contrarrestaran una orden que tenían sus estructuras dada dentro del pacto que tenían con el FMLN para asediar a los votantes de Arena y a la militancia de Arena en los territorios controlados por las pandillas. Y al final fue una decisión del partido y de la dirigencia de aquel entonces de que se pagara una extorsión. Y así no hubo pues mayores cosas. Es lamentable que se haya dado y ojalá no se tenga que volver a dar.
¿Cuánto pagó el partido, alcalde? No recuerdo. No recuerdo. Muy bien. Bien. Definitivamente que este es un tema que da para mucho, para seguir hablando de las situaciones que se han dado. Ahora bien, ¿cómo ve usted, digamos, el que cambia, si el panorama cambia a partir del plan control territorial? ¿Usted siente que las pandillas efectivamente han perdido terreno y que para el año que viene, que es preelectoral, esta situación ya podría disminuir y ya la incidencia de las pandillas en el sentido de exigirle a los partidos que les paguen para permitirles hacer propaganda pueda variar? Yo esperaría que sí. Y en la medida que el gobierno se deje ayudar, esto se va a poder lograr. A todos los que tenemos incidencia territorial, a todos los alcaldes les toca de alguna manera tener que tratar con estos grupos. Y ojalá eso debería dejar de ser el caso. Ojalá que se unan esfuerzos entre el gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado, la ciudadanía, porque solo juntos vamos a poder ir resolviendo este tema delincuencial que afecta y que asedia a nuestro país. Si el gobierno hace sus esfuerzos por su lado, sin tomar en cuenta los gobiernos locales, y las alcaldías hacen sus esfuerzos por su lado, y todo se hace de manera aislada o independiente, no vamos a poder resolver este problema. Tampoco lo vamos a poder resolver si lo hacemos solo por la vía de la represión. Yo sé que lo más sexy para los políticos ha sido decir, vamos a aniquilar a las pandillas, pero las pandillas son una realidad. Vamos a resolver este problema si le apostamos a la prevención, si también le damos una segunda oportunidad a la gente que está en estos grupos para que se salga de las pandillas. Es cierto que hay gente que es imposible de que sea reinsertada a la sociedad, pero hay muchos jóvenes recién ingresados a estos grupos que sí pueden tener. También, como decía, ninguno de los pandilleros con los que yo he hablado, ninguno quiere esa vida para sus hijos. Todos quieren que sus hijos se salgan de ese ámbito delincuencial y de las pandillas, y ojalá esa sea una opción para buscar, como otros países lo han hecho. Nosotros hemos visto el caso de la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, que era una ciudad pandilleril por excelencia, en varias zonas controladas por las pandillas, donde han logrado que mucha gente se salga de las pandillas, y los mismos expandilleros son los que trabajan en manera preventiva para que jóvenes no se unan a las pandillas, y así se ha podido resolver en muchos otros lugares el tema de esta situación que vive nuestro país. A mí me gusta también el trabajo que se hace a través de la unidad de tejido social. Creo que Carlos Marroquín está haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido de poder trabajar con jóvenes para que no se unan a estos grupos. Por eso también me opongo a esa comisión que se hizo en la Asamblea Legislativa en contra de él. Sí dijo unas declaraciones desafortunadas, pero no es motivo eso para que se forme una comisión especial para atacarlo a él. Creo que ese trabajo a través del tejido social, a través de trabajar con los jóvenes, de promover el deporte, promover el arte, promover la cultura, promover actividades de esparcimiento fuera del ámbito pandilleril, es algo que a mediano y largo plazo va a dar resultados para ir resolviendo este fenómeno que tanto daño le ha hecho al país. Muy bien, alcalde. Me gustaría también que nos hablara sobre el trabajo que han hecho. Hemos tenido una semana, decíamos, un tanto intensa, no solo en política, sino también en situaciones de emergencia. Hemos visto cómo muchas comunidades están en riesgo a raíz de las lluvias. La vulnerabilidad nuevamente ha salido a flote a raíz de situaciones como las que hemos visto allá en la colonia Santa Lucía, derrumbes en la zona de San Marcos. Hemos visto problemas en muchas comunidades producto de las lluvias. Hemos visto pequeñas inundaciones por los tragantes que están anegados de basura, situaciones que muchas veces les toca lidiar a ustedes como alcaldes. Tenía un informe y datos que decía que habían intervenido en muchas zonas ustedes, que son decenas de lugares en los que han estado presentes las cuadrillas de la alcaldía. ¿Cómo definiría y evaluaría usted el trabajo que han hecho como alcaldía de San Salvador enfrentando un problema tan grave como el que hemos tenido en el país por las lluvias? Mira, lo que estas emergencias hacen es poner a prueba los planes de prevención de riesgos que se ejecutan a lo largo del año. Y yo me siento muy satisfecho de que no hayan habido, a pesar de las fuertes lluvias y a pesar de que llovieron cerca de 500 milímetros en cosa de 3 días, que no hayan habido mayores daños en todo el país. Y se han atendido decenas de emergencias, más de 70 emergencias, han habido daños, han habido algunas viviendas que han quedado destruidas. Gracias a Dios, ninguna pérdida humana en el municipio de San Salvador.
y ha habido un buen trabajo conjunto entre las diferentes unidades de la alcaldía, pero también con la ciudadanía. Nosotros en San Salvador tenemos 1.243 centros poblacionales. De esos, más de 400, es decir, la tercera parte, están en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, a la orilla de quebradas, a la orilla de ríos, en zonas propensas a deslaves, a desprendimientos de tierra. Y por eso tenemos que tener una relación constante y permanente, capacitar a los vecinos, porque el personal de la alcaldía no alcanza para poderle dar cobertura a toda la ciudad, sino el trabajo conjunto y en equipo entre la ciudadanía organizada en los comités de prevención de riesgos con la alcaldía, y la comunicación y la denuncia y la alerta, que podamos trabajar en conjunto es lo que ha funcionado para que hayamos podido atender con prontitud, con inmediatez y con eficacia todas estas emergencias que se han dado. También es de felicitar al resto de alcaldes. He visto el trabajo de los alcaldes del área metropolitana de San Salvador, así como de otras zonas del país que se han visto afectadas, cómo han respondido de una manera muy efectiva y gracias a Dios pues no han habido mayores daños. Los daños materiales son cosas que se pueden reponer y nos vamos a solidarizar con las familias que han sido afectadas. Lo estamos haciendo, le estamos apoyando a los que han perdido sus hogares en la reconstrucción de los mismos. También hemos activado las 6 sedes distritales como albergues para que puedan recibir víveres, que puedan recibir frazadas, colchonetas, ropa, también para aquellos que han perdido todas sus pertenencias, y con mucha satisfacción hemos visto que la ciudadanía ha sido muy solidaria con los afectados y hemos podido responderles de manera conjunta, como alcaldía y como sociedad civil, a todos los que han sido afectados por este siniestro. Alcalde, me gustaría cerrar con una pregunta. Cuando hablábamos del tema de las pandillas, usted decía que fue utilizado como un chivo expiatorio, en este caso, para enfrentar un problema tan real como el de la amenaza de las pandillas. ¿Cuáles son los costos que ha tenido usted que enfrentar a raíz de esta situación que ocurrió en 2014 y que lo llevó incluso pues, a ser protagonista de este video que todavía circula en redes sociales? ¿Se siente usted en determinado momento víctima de una dirigencia que lo llevó a, digamos, a sostener este tipo de encuentros? Sí, arriesgué mi vida, expuse a mi familia. Fue un error no haber pensado en mi esposa, no haber pensado en mi familia en el momento que me atreví a hacer eso. En aquel momento pensé que era la solución para que nuestra gente pudiera votar y que no pasara lo que pasó en la primera vuelta, ¿verdad? Y sí, fue muy duro. Fue muy duro, Manuel, el que no solo me haya dado la espalda, no solo se hayan hecho los desentendidos y me hayan querido, digamos, echar a los lobos, sino también que otros personajes de mi partido salieran a lincharme, salieran a atacarme y a querer destruirme. Creo que al final, si uno está del lado de la verdad y del lado de la gente, al final fueron muchísimos más los que me apoyaron que los que me atacaron, especialmente los alcaldes, que les tocaba vivir esa realidad en ese momento y que les tocó vivir. Ellos son los que más se identificaron conmigo. Y algo que nos dio muchísima fortaleza a mí y a mi esposa fue la enorme cantidad de llamadas y de apoyos que recibimos de la base del partido, de la gente que le toca vivir esa dura realidad del asedio de las pandillas en aquel momento. Aunque la dirigencia nos dio la espalda, la cúpula nos dio la espalda, la base, la militancia, los alcaldes, los verdaderos líderes territoriales del partido nos apoyaron. Y eso nos dio muchísima fortaleza y creo que hemos salido fortalecidos de eso, ¿verdad? ¿Considera que hay algo que aprendió de esa experiencia que ahora se convierte pues, en algo tan difícil, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Uno en esos momentos uno aprende quiénes son los amigos del puesto y quiénes son los amigos de verdad. Y para eso sirven esas cosas, para ver quiénes están con uno en las buenas y quiénes están con uno en las malas. Y quienes están con uno cuando creen que uno está destruido. En aquel momento, ¿quién hubiera pensado que yo tenía algún futuro político? Sacaron una noticia tendenciosa, tergiversada por los señores del Faro, y mucha gente la tomó como cierta. Y mucha gente ni se tomó la molestia de escuchar el audio ni nada, sino que la dieron como cierto lo que decían esos titulares y lo que decía la cosa.
Y antes de que me atacara cualquiera de los opositores o de los adversarios políticos, me salieron atacando mis mismos hermanos areneros. Y la dirigencia, que estaba totalmente enterada de lo que había acontecido, tanto en el 2014 como en el 2015, me dio la espalda y se hizo la desentendida, especialmente el presidente del partido en aquel entonces, el señor Velado. Eso fue muy duro. Pero al final, la verdad sale a la luz, y si uno está del lado de la verdad y del lado de la gente, uno sale adelante. Muy bien, alcalde, le queremos agradecer que nos permita conversar con ustedes sobre estos temas y que nos dé también la oportunidad como medio de conocer pues su versión de todo lo que ha ocurrido en este tema que decíamos es un tema espinoso, es un tema muy sensible ante la opinión pública. Gracias, alcalde de San Salvador, por estar aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad, y muchas gracias a todos los televidentes de Canal 12 por su sintonía. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero les pedimos que sigan con Noticiero Hechos. Tenemos más información que está surgiendo. Es viernes, hay información del tráfico. Les decíamos que hay información del clima. Parece que el panorama tiende a cambiar un poco, pero es importante que usted conozca datos, sobre todo si está preparándose para el fin de semana. Además de otros temas que están en las agendas informativas de este día. Le pedimos que continúe con Canal 12. Somos Noticiero Hechos AM.